Bienvenidos a Imaginando Libros, un podcast de Editorial Imaginante. Aquí conocemos la historia de un libro junto a su autor o a su autora. En esta oportunidad vamos a hablar con Leonor Ocampo, autora de Juicio a la Instrucción Oficial. Leonor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, me imagino contenta por este lanzamiento que se viene del libro. Sí, digamos que este es el séptimo hijo que se lanza al público. Así que estoy acostumbrada a esto, pero siempre lo nuevo trae sus expectativas. Claro, claro, claro. Bueno, séptimo ya, mirá, increíble la cantidad que tenés. Siempre dicen, viste, un libro es como un hijo. La verdad que lo tenés que tomar de esa manera. Exacto. Sí, lleva mucho tiempo, sobre todo cuando se trata en lo que es un tipo de producción de libros más bien técnicos, Claro. específicos que significan mucho tiempo de investigación previa. En eso estamos con el que pienso como que darle un cierre un poco literal. Claro, claro, bueno, bueno, mira, con este libro que gran investigación que haces, pero en la contratapa, vos sabés que algo que me llama la atención, reza la frase, a mí no me la contaron, o sea que todo esto es producto de tu trabajo, de tu experiencia, de tu recorrido en todos los ámbitos de la educación, ¿no? Sí, precisamente por eso me decidí un poco cerrando mi actividad pública, digamos, como profesional, poder volcar algo de que en 50 años trabajando dentro de la docencia estatal, digamos, y como profesional sigo trabajando, eh, de poder analizar con el público que lo lea, es decir, qué cosas, qué variables, qué cosas han intervenido para tener el tipo de educación que tenemos, porque generalmente se hacen muchas críticas a la educación, pero hay todo un trasfondo atrás de las políticas educacionales, de las políticas educativas, Sí. de la institución escolar, que todas esas hacen el combo, Ujú. que no es, digamos, responsabilidad de uno solo, sino responsabilidad de todos, Claro. el país y la educación que tenemos. Claro, claro, totalmente. Bueno, vos hablas de estas políticas educacionales, obviamente fueron cambiando, ¿no? A lo largo de toda la historia, de los gobiernos que pasaron. Eso repercutió también, obviamente, en los contenidos, pero también en cómo uno lo percibe según el contexto que vive, ¿no? En qué escuela, a qué escuela fue, dónde se educó. Eh, lo que sí, tal vez la mayoría, no sé cómo lo ves vos, coincide en que podríamos estar un poco mejor en cuanto a ese tema. Sí, yo diría, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos un sistema federal de gobierno y que cada provincia, a partir que en la Constitución Nacional de 53 se estableció claramente que es responsable de la educación obligatoria, laica y gratuita de su pueblo, que eh, hay muchas diferencias entre la educación, la forma, los contenidos, lo que se da y lo que no se da por omisión o directamente porque no se está de acuerdo con esos contenidos en algunas de las provincias argentinas. Pero cuando uno recorre, como he tenido yo la suerte de recorrer el país Sí, y estar visitando escuelas en muchos lugares, a uno le da como una sana envidia cuando ve las cosas lindas que sí, se hacen en algunos lugares y que nadie las difunde, y las cosas malas que se hacen que nadie las corrige, claro. ¿no? Que son las dos cosas entre lo que tenemos, entre lo que son las políticas educacionales, que son las leyes que hacen los legisladores, entre las políticas educativas, que son los que los ministerios hacen con las leyes que les llegan, Claro. y la institución educativa es la que tiene que ponerlas realmente en acción y que a veces las hace y a veces no. Entonces es un combo muy grande y hay mucha diferencia en la calidad educativa en nuestro país. Claro, y esa diferencia que ves vos, que obviamente lo mencionás también en el libro, hay provincias obviamente que están mejor que otras por estas políticas y porque lo toman, ¿no? Pero tiene que ver también con las capacidades de quienes están a cargo de los distintos ministerios. Sí, yo diría que una de las cosas que yo sigo reclamando a las autoridades dentro del ámbito de mi incumbencia
es que la gran falencia que tenemos en nuestro país es en la preparación de los recursos humanos que se van a dedicar a educación. Fíjate que cuando uno analiza la ley de educación superior de nuestro país, que no tiene tantos años, ya en su articulado vos notás la diferencia, porque en el artículo que se refiere a los científicos, a los técnicos y a los investigadores, o sea, en el ámbito universitario, sí, dice preparar profesionales de excelencia. Claro. Y en el artículo segundo, que se va a referir a los recursos humanos en educación, dice preparar recursos humanos que se dediquen a la educación. Claro. La palabra excelencia no figura en el segundo. Claro. Y entonces lo ves eso en los contenidos, porque los institutos superiores todavía dependen de Nación en cuanto a los contenidos que se tienen que dar en todo el país. Y cada provincia le tiene que agregar los de acuerdo a su idiosincrasia. Ahí está la gran base del problema de nuestro país en materia de educación. Claro, exactamente, sí, sí, bien como decís, y tal vez por ahí tiene que ver algo de lo que también mencionás en el libro, de que las personas a cargo deberían ser gente que ha estado durante toda la carrera, ¿no?, educacional, y no solamente puestos por distintos gobiernos o políticas, ¿no? Eso también influye muchísimo en lo que después vamos a percibir. Exacto, eso precisamente es lo que yo planteo en el último capítulo, que es donde llamo más a la reflexión de lo que se leyó anterior, que lamentablemente nuestro sistema político hace que el cargo más alto, que es el de ministro, es un cargo político más los que le siguen en el grado. Los demás son cargos de carrera. Entonces la gente está a lo mejor con todo un proyecto, algo que se hace. A mí me ha pasado, sí, ir a hablar a los ministerios, y la gente te dice, nosotros no tenemos interés en ese tema, que es precisamente uno que yo remarco mucho, claro, en el libro, porque está en la Ley Nacional de Educación, está en todas las leyes de educación de la provincia, que es la enseñanza y práctica del cooperativismo como valor y como sistema. Claro. Y vos tenés provincias donde esos temas no se dan y las autoridades te dicen, no está en nuestro interés darlo, a pesar de que están en las leyes. Claro, es tremendo. En eso, como en la parte de el real conocimiento de los pueblos originarios y sus problemáticas, la enseñanza de ética y moral, que es otro de los contenidos que se ha sacado en muchas provincias. Entonces, esos vacíos hacen a esto que yo te digo de una formación muy distinta, y nuestra ley y nuestra constitución habla de que todos los habitantes tienen que tener la misma posibilidad de acceso a la educación de calidad por igual, y esto, claro, no sucede. Exactamente, sí, hablas algo también del derecho a la educación como bien público, ¿no? De hacer la diferenciación entre bien público, bien común, ¿no? Me parece que eso es muy importante, y habla de los contenidos también. Exacto, que eso es una de las cosas, ¿no es cierto? La educación como bien público, pero además esa otra diferencia. La sociedad educa, la escuela instruye. Tampoco, claro, les demos a la escuela toda la responsabilidad. La escuela instruye, tiene conocimientos sistematizados, graduados, que determinan a determinada edad y a determinada cursada que tengas un título habilitante para. Pero, claro, la sociedad, en la cual la integran muchísimas todas las instituciones, de lo que estamos nosotros como personas y como familia, tiene la obligación de la educación. Eso, claro, no lo puede dejar, precisamente porque la educación es un bien público. Exactamente. Y volviendo a todo este libro, a esta selección que hiciste de material, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, yo vivo en la ciudad de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires. Yo diría que en materia de educación es una ciudad privilegiada, sí, porque la sexta escuela normal que se creó en el país se creó en la ciudad de Mercedes. Mira. Y cuando se fueron creando las escuelas normales, había se hizo una ley paralela, que es la ley de las bibliotecas populares, donde decía que en cada lugar donde se ponía una escuela normal debía haber una biblioteca pública. Sí. La ciudad de Mercedes tiene la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, que tiene 135 años.
Mira. Y vos no te imaginás el valiosísimo material bibliográfico que hay en esa biblioteca para investigar. Entonces, el hecho de, como yo lo manifiesto en el prólogo, leer el libro, no el comentario del libro, el libro Sí. directo y ubicarse en la época histórica de que la persona lo escribió para entender, a mí me sirvió muchísimo. Yo Claro. trabajé muchísimo con el material de la Biblioteca Sarmiento de Mercedes, con el material de la Biblioteca del Congreso de Buenos Aires, que es muy completa en esta materia, con la Biblioteca del Magisterio. Sí, me pasé años Claro. trabajando con los documentos fidedignos, con las copias de esos documentos fidedignos, para poder desentrañar un poco y entender qué nos pasó en materia educativa. Claro, claro, mira. Por eso digo, agradezco muchísimo. Incluso vos fíjate que la ciudad de Mercedes es la primera que en el país, además de tener una escuela normal, tuvo una escuela normal popular, que fue escuela creada por los vecinos, Sí. porque como la escuela normal era muy limitada la cantidad de gente que podía ingresar y no había docentes, y el ejemplo que hace Mercedes, de las cuales tengo acceso a todos los documentos y las actas de esa época que están guardadas en la Biblioteca Sarmiento, eso se replicó en muchísimos lugares del país y de esa manera se logró tener más docentes a principios del siglo. Entonces, yo agradezco muchísimo esa posibilidad que tuve de poder utilizar tantos documentación valiosa. Claro, claro, seguramente, seguramente. Estamos hablando con Leonor Ocampo, autora de Juicio a la Instrucción Oficial, hablando de este libro que ya se viene en los próximos días. Leonor, sabes que a mí siempre me gusta consultar, obviamente hablando de este presente, pero hay un antes en todo tu recorrido. ¿Vos tenés el recuerdo en la cabeza de tu primer contacto con la lectura, con la escritura? Imagino por ahí cuando eras chica te leyeron un cuento, te leían cuentos, y ahí te empezó a picar el bichito por este lado. Sí, bueno, precisamente hay un video mío que el año pasado circuló por toda la para el día del libro que me habían hecho, Sí. un reportaje, y yo contaba una anécdota que yo creo que fue la que me marcó, porque cuando yo tuve la suerte de hacer toda mi trayectoria educativa desde primaria y secundaria en la escuela normal, y cuando estaba en sexto grado nos habían pedido, bueno, que escribiéramos un cuento, era como que se iba a hacer un concurso. Sí. Entonces yo, que tenía un buen diccionario de sinónimos, tomé el diccionario de sinónimos y traté de cambiar con las palabras más raras, las que no se pronunciaban, e hice un cuento sobre mi paseo por la Antártida. Mira. Claro, yo estaba, dije, bárbaro, nadie va a competir con esto. Entonces, cuando la maestra se pone a charlar de los libros y dice, acá yo voy a destacar esto porque es lo más erróneo que se hizo. Yo ya estaba inflada de orgullo y me bajaron a tierra. Sí. Decía, esta alumna ha utilizado términos que prácticamente no se entienden y es una lástima porque ese cuento era muy lindo. Obviamente no entré en el concurso y yo creo que eso fue lo que me marcó en plantearme. Cada libro que yo escribo o cada artículo que salen en las revistas especializadas, Sí. Fijo primero a qué público quiero dirigirme. Bien, claro. Y tratar de escribir con el idioma que ese público necesita, claro, para poder, digo, mi intencionalidad es siempre que no se lea el libro por el libro en sí, sino que el libro llegue a ser un debate posterior. Bien. Y que me motive para trabajar en debates posteriores sobre la postura. Entonces eso me marcó muchísimo. Ya te digo, mis libros son más de carácter, digamos, técnico. Yo, con mi especialidad, yo soy socióloga, especialista, claro, en ciencias políticas, y mis libros se dirigen más para ese nicho. Pero a veces me he dado la licencia, en algunas antologías y todos, escribir cuentos, fantasías, poesía, que las pongo con un seudónimo como para que no identifique este nombre de Leonor Ocampo, que ya es clásico para, claro, los otros libros, pero a veces uno se tiene que dar la licencia de escribir otras cosas y no quedarse
como me dicen mis nietos, abuela, tus libros no se entienden, son difíciles, lógicamente, Bueno, ellos claro. son muy chicos. Claro, ese es el tema. Vos sabés que a lo que apuntás, el tema del lenguaje de la escritura es esencial también para saber a quién está dirigido, ¿no? Obviamente. Pero bueno, cada uno tiene su sector y su nicho, como decís vos en este caso. Un libro por ahí más técnico dirigido a otro tipo de público. Obviamente un cuento dirigido a otro. Y te sirvió otra vez esa experiencia de que te hayan dicho ahí en sexto grado de que no tenías que, por ahí, menos es más, ¿no? Cuando uno también escribe, y eso también está bueno. Claro, sí, sí, ya te digo, yo fundamentalmente en la parte de docencia que llevo la mayor parte de mi vida y ocupando distintos cargos docentes y políticos que me permitieron tener otra mirada distinta, entonces tengo libros escritos hacia la docencia. Y tengo, como socióloga, yo me dedico mucho al asesoramiento en su dimensión social a las asociaciones de economía solidaria, entre las que está el cooperativismo. Entonces, los libros y los textos que tengo escritos para ese sector, que es lo que necesitan, cómo trabajar su dimensión social, cómo trabajar valores, entonces van escritos técnicamente para ellos. Pero sí le he dado también a mi ciudad otros tipos de textos costumbristas para que queden dentro de lo que es la ciudad, porque acá hay muchísimos escritores en Mercedes, tiene mucha tradición histórica, entonces yo tengo escrito un libro que se llama Las plazas tienen su historia. Mercedes tiene nada más que 3 plazas grandes, Sí. y con una historia riquísima, muy distinta de cada una de las plazas. Entonces ese libro yo lo escribí porque en la escuela primaria, en tercer grado, se estudia la ciudad de Mercedes. Entonces ese libro para que fuera para todas las escuelas, para que se tuviera material. Mirá Y ahora en septiembre, ahora presentamos este libro, y en septiembre vamos a presentar el libro de la historia del ecoctismo en la ciudad de Mercedes, que es desde el principio de siglo, también como un aporte a todo. Es decir, me siento a veces con la obligación de escribir ese otro tipo de cosas para que queden como un testimonio. Claro, claro, Por eso totalmente. Y juicio a la instrucción oficial, ¿a qué público pensás que está dirigido? O cuando lo escribías decía, bueno, esto va a ir para tal sector eh, y va a quedar ahí. sí, yo tengo la gran expectativa, incluso de algunos de los ministerios ya se han manifestado con interés, Mm. de que este libro forme parte de la base de la materia política educativa de los institutos superiores. Bien. Es decir, yo insisto en el 4º capítulo de que hago una crítica a los contenidos que se dan, los que no se dan en Claro. educación superior, y bueno, yo soy de la idea de que si yo hago una crítica solamente no sirve, hagamos una crítica constructiva y aportemos. Claro. Entonces, precisamente en las presentaciones oficiales que vamos a hacer de este libro, el público invitado como prioridad son los alumnos de los institutos superiores y todo lo que tiene que ver con la docencia. Y lo que tiene que ver con los políticos que van a hacer políticas educativas. Es decir, eso yo ya lo he hablado con varios de los partidos políticos. Bueno, a ver cuál es su comisión de educación. Me gustaría sentarme con ustedes y discutir estos temas también, porque esto tiene varias patas, Claro. y lo tenemos que trabajar en todo. Como así también difundir en el capítulo 3, que específicamente se analiza lo que es la institución educativa, Sí. he puesto la difusión de todas las innovaciones educativas que hay en nuestro país, que tampoco salen nunca a la prensa. Las que tiene la provincia de Jujuy, las que tiene la provincia de Misiones, las que tiene la provincia de Entre Ríos, esas no salen a la prensa, son las noticias buenas que no se dan porque a veces no venden, Claro, totalmente. pero que No, sí tenemos en nuestro país. es verdad, es cierto, y bueno, ojalá que también quede Así que como bien decís, como material de referencia también, ¿no? Para todas estas instituciones, el futuro también para los políticos también, para mejorar un poco la situación que yo creo que puede estar mejor, pero también es un poder de decisión de la gente que maneja todo esto, ¿no? sí, hay cosas, fíjate que esto no sucede solamente con educación, sucede con la mayor parte de las leyes. Mm. Por ahí, la ley que sale de el Poder Legislativo es buena, es completa,
pero las leyes hay que reglamentarlas después. Claro. Y entonces después van a parar a los ministerios y ¡pum!, van a parar en un cajón. Bueno, fíjate que nosotros, la Ley Federal de Educación fue una ley muy buena, que se abortó políticamente después. La Ley de Educación, en realidad la primera Ley de Educación Nacional que tenemos es la de 2006, Sí. porque nunca tuvimos una Ley Nacional de Educación, la de 2006. Cuando se hizo en el 2006, se puso que en todo el país había núcleos prioritarios de aprendizaje, es decir, esos aprendizajes no podían dejar de darse en todo el país. Claro. Estamos en el año 2023 y todavía se están poniendo esos núcleos que no se mandaron nunca, Claro. para todos los niveles y para todas las materias. Entonces, es como que hacemos un gran bochinche con bombos y platillos, Sí. y cuando dicen, no, porque tenemos que hacer otra ley, no hagamos otra ley, cumplamos la que tenemos. Claro, es cierto. Ese es el problema que tenemos. Cuando yo analizo todas las leyes, las constituciones y las leyes de educación de cada provincia. Sí. Y entonces uno ahí ve los vacíos marca, inclusive hasta los estatutos de las cooperadoras escolares de cada una de las provincias están en los anexos del libro, Claro. para ver por qué esta provincia le da tanto espacio a la cooperadora y esta provincia, ¿qué nos está pasando en todo esto de la obligatoriedad de la participación de toda la sociedad en lo que es la educación de la población? Claro, Y claro. dejemos la instrucción, lo técnico, para la escuela. Exactamente, Así exactamente. que, bueno, veremos Leonor, qué pasa cuando salga. veremos qué pasa. Ya están bueno, a punto de salir. Va a estar en distribución en todos los medios, obviamente, de Editorial Imaginante. Va a estar en formato físico, va a estar en formato digital también. Bueno, hoy en día también se lee mucho libro Sí. digital, más allá que nosotros tengamos la escuela tal vez del libro en mano, que siempre es importante resaltarlo, y que el libro en mano es muy importante, pero bueno, hoy en día está también la posibilidad de poder leerlo en cualquier dispositivo, en la computadora, en una tablet, que eso también está bueno. Exacto, exacto. De poder leerlo en cualquier dispositivo, de poder hacer este tipo. Yo, en general, en todos mis libros yo siempre he usado la misma política. En reuniones en distintos lugares, con distintos públicos, la presentación del libro, más los debates en el momento. Porque como yo le decía la otra vez al director de la editorial, los libros para mí son un complemento de mi profesión. Claro. Yo no vivo económicamente de los libros. Forma parte de la documentación que se presenta en la mesa cuando se está trabajando. Por eso a mí me interesa que el libro se pueda leer, pero más que leer, que podamos a partir de ahí decir, bueno, a ver, vámonos un poquito las pilas y dejemos de criticar tanto y hagamos. Claro, totalmente, totalmente. Por lo menos para que mis bisnietos tengan una educación mejor, como yo lo puse claro. en la dedicatoria. Exactamente, exactamente. Leonor, bueno, muchísimas gracias por este podcast aquí en Juicio de la Instrucción Oficial. Obviamente estaremos esperando y ojalá que sirva para todo esto que hemos charlado tan interesante en estos minutos. Un abrazo grande y gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.